va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Hoy casi puntuales, ¿eh? Los felicito, muchachos, a todos. Gracias. Bueno, estoy acá con los profesores Botier y Furiase. ¿Cómo va, Felipe? ¿Bien? ¿Todo bien? No sé si somos los tres mosqueteros o los tres chiflados, pero... No, ¿por qué? Pero hoy tenemos a D'Artagnan, a Juan Paso, el director del Arca. ¿Cómo andas, Juan? Gracias por venir. Muy bien, grande, gracias Juancito. por invitar. Lujo. Y por supuesto a los dueños de casa, al Oso y, Las dos boyas. y al doctor, al profe de Pablo, perdón. Muchas gracias. Al gordo de Pablo. Está afilado. Hoy tu tocayo estuvo domando hoy, estuvo bien con O'Donnell. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para hablar. Está bastante en prime time lo que es la discusión de la cuenta corriente. Sí. Y ahí Toto dio, la verdad, lo que es para mí, o sea, si quieren den su opinión ustedes, pero para mí la mejor presentación, la verdad que fue muy buena, muy didáctica, con datos, como fue algo nuevo, también eso le dio como una un push, masterclass, ¿no? objetivamente. Pero para mí, la verdad que fue una muy buena exposición. Y bueno, y también eso le permitió al equipo, ¿no? Como desmentir algunos mitos que hay alrededor. Fue de las la mejores exposiciones, creo que va en los últimos 2-3 años. No la había aún. Sí, muchos dijeron eso. Fue muy buena, la verdad que Juan, vos dijiste lo mismo, ¿no? Hoy. Para mí fue la mejor, la más clara. Estaba suelto, desmitificó muchas de las burradas que se están diciendo. Sí. Tomó mandriles. Hoy le dije, ya te vi cuando estabas arriba del stage y dije, claro, dije, ¿viste cuando lo veías a Messi que va a meter la clava en el ángulo? Entra enfurecido, bueno, lo vi así. ¿Viste el aura? También tenemos datos del EMAE, que acá el profe Botier nos va a explicar un poco, los datos de actividad, ¿no? Adelantados. Ahora, si querés, explicás y andá poniéndomelos. Marto nos va a explicar qué es el EMAE y qué es lo que salió. Son unos datos que ya estuvo publicando en Twitter, pero bueno, está bueno explicarlos. Hay mucha confusión, ¿viste? Del EMAE, qué es el EMAE. Que el otro día me preguntaba, Marto, si hay datos de alta frecuencia de la actividad. Bueno, justamente el EMAE es el dato. Después se consolidan para atrás. Pero bueno, explícalo vos mejor. Exactamente, sí. Los datos de actividad del Producto Interno Bruto se publican en forma trimestral, ¿no? Y el último dato que tenemos, que también lo comentamos en algunos de los últimos programas, es el primer trimestre de 2025. Claro. ¿Qué es el EMAE? Es el estimador mensual de actividad económica, que básicamente es un proxy, una muestra, ¿no? De lo que es el PIB, o sea, que toma un conjunto de datos más chico que el PIB, pero eso permite que se publique, ¿no? En forma más anticipada. Entonces, el EMAE que tenemos, el último que salió, es el de abril. Claro. ¿No? Y a diferencia del PIB, que son datos trimestrales de las cuentas nacionales, el EMAE, una característica que tiene es que es mensual, ¿no? Entonces nos permite tener la evolución de la actividad en forma mensual y anticipada a los datos trimestrales del PIB. ¿Qué es lo último que se publicó? Bueno, el dato de abril lo que tuvo fue una suba en el nivel de actividad de 1,9% mensual, ¿no? Desestacionalizado contra marzo, y en forma interanual tuvo una suba de 7,7%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la economía abril 2024 contra abril 2025 creció 7,7%, ¿no? Ese es una B marcada. Es un ritmo muy significativo. Perdón, te hago una pregunta. ¿Eso es lo que comúnmente se conoce o se conocía como tasas chinas, vulgarmente hablando? Bueno, ese ritmo de crecimiento sí, se puede incluir, ¿no? Digamos, en las tasas chinas. ¿Qué son las tasas chinas? Son básicamente el ritmo de crecimiento que tuvo China durante varias décadas, ¿no? En los años 80, 90, incluso en los 2000 también. Después de Mao, ¿no? Cuando viene la reforma, digamos, pro mercado de... Cuando China se abre al mundo, sí. Bueno, después ingresa a la Organización Mundial del Comercio ya, si mal no recuerdo, creo que en el año 2000. Y bueno, y durante esos años tuvo un crecimiento muy, muy importante. Ahora las tasas chinas al lado de las argentinas son una cagada, ¿no? Bueno, ahora sí, China está creciendo menos, ¿no? que ese ritmo. Los papeamos, digamos. Ahora son las tasas argentinas. Claro. También, digamos, ese porcentaje tan alto de crecimiento de la actividad tiene que ver con la tasa de crecimiento de la población.
Por eso China Claro. también creció tan fuerte, ¿no? Porque Claro. la población creció mucho. ¿No inflaron con Ahora los se inmuebles? está desacelerando. Perdón, esto es Producto Bruto Interno. Exacto. A ver, soy un ignorante, la verdad, por eso lo pregunto, pero no es per cápita, ¿no? No, eso es... Es el producto total, es el- digamos, del términos reales. Es el del producto país. total, Claro. exactamente. Ok, Y- entonces, claro, ahí no despejás por población, digamos. O sea, tenés más población, tenés más PBI. Igual lo Sí. lo de China es medio humo, porque ellos, que ahí el profesor Furiase me afirmó con la cara, que ellos lo que hacían es crear una cantidad ridícula de ciudades que estaban vacías y le metían inflan con construcción y boludeces así. Eran ciudades fantasmas. Claro, hubo un proceso de sobreinversión en el sector de real estate y eso después obviamente generó una desaceleración, ¿no? Es todo humo entonces lo que hicieron. No todo, hubo un crecimiento obviamente genuino, hubo mucho pasaje del campo a la ciudad y eso generó un crecimiento muy fuerte. China sacó una bocha de personas de la pobreza haciendo reformas pro mercado. Sí. boludo. Sí. ¿Vos estuviste en China, Juan, hace poco o no? Sí, China es impresionante. Cuando ves el avance tecnológico de lo que hizo China, y me tocó ir hace muchos años y volver ahora Sí. representando a Argentina, lo que vos ves es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de sistemas y la China capitalista. La China capitalista es un país muy pujante, Sí. donde nos genera un montón de desafíos a las economías occidentales para entender, en términos de logística, de producción, de Claro. escala, cómo poder ser competitivos. Bueno, Bueno, porque Juan sí. antes fue secretario de producción y vamos a hablar un poco de eso. Ok. No, porque acá generalmente siempre nosotros los criticamos a los kirchneristas porque a ellos, viste que les gusta muchísimo, digamos, los modelos, el modelo chino, digamos. No sé si tanto el modelo chino, pero sí China como entidad y todos los países históricamente, digamos, enfrentados a Estados Unidos políticamente hablando, ¿no? Pero lo que más les gusta siempre es la parte política y nunca se fijan en la parte del mercado, ¿viste? En lo que hicieron los tipos para sacar verdaderamente a la gente de la pobreza. Hicieron Lo capitalismo. cual dio lugar a las tasas chinas, justamente. Política y control. Que decimos. Perdón, Marto, te interrumpí. No sé si querías seguir con. Si con- querés, poneme sí. la otra slide y así Marto termina de Ahí, explicar. ahí cerramos. Dale. Bueno, Mirá. este gráfico muestra, ahí lo llamamos, ¿no? Indicador tendencia ciclo del EMAE. ¿Qué es la tendencia ciclo? Básicamente, cuando se publica el EMAE tenemos una serie original, ¿no? Que es una medición todos los meses de cómo evoluciona la actividad. Ahora, ¿qué pasa? Si comparamos mes con mes, hay distintos factores que hacen que esa no sea una comparación correcta, ¿no? Por ejemplo, si comparamos enero contra, por ejemplo, marzo. Sí. Ahí uno puede decir, bueno, en marzo de 2025, por ejemplo, la actividad, si uno mira la serie original, dice, bueno, fue mucho más alta que en enero. Ahora, en enero Sí. están las vacaciones, Claro. ¿no? Y en marzo ya, digamos, ese efecto no está. Claro. Con lo cual no sería correcto, ¿no? Decir marzo creció tanto contra enero, porque enero tiene un factor estacional, que son las vacaciones. Como que tenés que analizar ¿Cómo, mes por cómo mes. afectan las vacaciones a la actividad? Bueno, cuando vos haces la medición, Sí. generalmente te da bastante menos la medición de actividad en el mes donde caen las vacaciones, por ejemplo enero. Entonces, para poder comparar entre meses Sí. e ir limpiando esos factores, se calcula lo que es la serie desestacionalizada, ¿no? Que es la que nos permite medir el mes a mes, por ejemplo. O sea, S1 le saca todos estos efectos Le saca el efecto que son estacional. propios de esa época del año. Claro. Y, Ok. por ejemplo, ese crecimiento de 1,9 que dijimos que hubo en abril, eso es contra marzo desestacionalizado. Claro. Entonces, en ese gráfico que teníamos recién, a la serie desestacionalizada también tiene un ruido, ¿no? Porque Argentina tiene muchísima volatilidad. Entonces, siempre hay factores que hacen que exista otro componente que se llama el componente irregular, que eso también le mete mucho ruido a las comparaciones. Entonces, lo que hacemos con la tendencia a ciclo es básicamente eliminar esos dos factores, la estacionalidad y el componente irregular. Con lo cual nos permite, más allá del ruido que pueda haber en el mes a mes de las mediciones, nos permite tener una idea de dónde estamos parados en la tendencia, ¿no? Más allá de lo que pase, que un mes puede caer, un mes puede subir, pero esto nos da una idea de la tendencia. Es lo que está ese gráfico ahí, Sí. este es de la tendencia ciclo del EMAE, arranca en el año 2011, termina, bueno, en abril de 2025, que es el último dato, y fíjense la característica de cómo se movió la tendencia ciclo en Argentina, o sea, la actividad, el PIB, en los últimos 14 años, ¿no? Teníamos
ciclos de suba y ciclo de caída, ¿no? Argentina tuvo 5 ciclos recesivos Sí. en tan solo 14 años, ¿no? Eso es prácticamente un récord mundial, ¿no? Para un país que no haya tenido... por No ejemplo, un suele desastre suceder natural. en todos los países esto. No suele suceder. Eso ¿no? es como será como un indicador de posguerra o algo por el estilo. Bueno, es un movimiento muy particular, ¿no? Porque eso quiere decir que nunca creces. Y esto, de hecho, no está medido en términos per cápita, ¿no? O sea, si uno lo hiciera en términos per cápita, si uno lo mira en términos, digamos, agregados, la economía no creció. Ahora, si lo miramos en per cápita, entre 2012 y 2023 la economía cayó prácticamente 11%, ¿no? Claro. En términos per cápita. No creció el empleo formal, No creció el empleo formal, no creció el PBI. tal cual. Y creo que... Y creció la población. Sí, Y creció la población. exacto. Y lo más relevante de todo esto, y es lo que hace que tiren muchos de los libros, es que se hizo sin emisión monetaria, Exacto. con Exactamente. superávit fiscal. Eso es clave. Y Exactamente. creo que eso es lo que nos diferencia a los Juca. Pero Así es. Ahí Con la- 3 anclas. pon ese gráfico. Para verlo en el gráfico, El anterior. ahí en el anterior. Fíjate que hoy estamos en la serie tendencia ciclo. No, el anterior, perdón. El que teníamos recién. Ahí está. Estamos en el máximo histórico, ¿no? Digamos, en abril llegamos al máximo histórico en términos de nivel de actividad, limpiando estos componentes estacionales, ¿no? Digamos, y componente irregular, que nos permite tener una idea de dónde está parada hoy la actividad, ¿no? Perdón, Con lo cual- Marto, máximo histórico Sí. ¿Histórico? Histórico. ¿Desde cuándo? ¿Contra qué? ¿Contra todo? Contra todo. Contra todo. Mira, Claro, era lo que sí. hablábamos la otra ¿En vez. serio? ¿Un año y medio? Sí, obvio. O sea, es la mayor tasa de crecimiento por unidad de tiempo, Es el mayor nivel, Mayor nivel de actividad. mayor nivel de actividad de Argentina de la historia. de la historia, obviamente no en términos per cápita. No en términos per cápita. Pero sí, bueno, en términos de la serie. O sea, en un año y medio con la peor instancia de todos los peores números, no, es una locura. Por eso, fíjate en el gráfico anterior. Mirá el anterior. Claro. Poné el gráfico, que a ver. decía- el anterior. Fíjate que esos 5 ciclos recesivos que hablaba Marto, Sí. el azul punteado, que es el que empieza en junio 22, tiene el piso en marzo 24 y ahora estamos en el máximo de abril 25, Sí. O sea, el que está a la Nuestro ciclo- izquierda, el que está más a la izquierda. claro, muestra la recuperación más rápida de esos 5 ciclos. Claro, Y eso es lo que como mostramos decía ahí. Juan, es la recuperación económica más rápida en esos 5 ciclos, Sí. pero haciendo un ajuste fiscal de 5 puntos, un ajuste en el balance del Banco Central de 10 puntos, corrigiendo precios relativos, es decir, ordenando la macro al mismo tiempo, bajando la inflación, todo el laburo que se hizo de producción con Juan Paso y con Pablo Lavigne, de bajando costos, Ciencia económica. haciendo desregulación, aumentando la competitividad. Entonces vale mucho más esa mayor recuperación Claro. en un contexto donde además se está saneando la macroeconomía, desendeudando el tesoro, mejorando el balance del Banco Central, bajando la inflación, ¿no? Es una locura. ¿Podés ir al otro gráfico? Perdón que, que vamos y volvemos, pero me quedé con una duda. La última caída, fíjate que Sí. ahí no es enero... Empieza en junio 22, 22. y termina en marzo 24. Ese fue el último ciclo recesivo. Ese es el masazo. En la digamos. recesión. Eso que te iba a empezó preguntar. en junio ¿La última caída fuerte es el masazo? El masazo, sí. Ese es el O masazo. sea, la de masa es la peor de la historia. No, bueno, la No, peor de la bueno, historia fue antes tuvieron la pandemia. La pandemia. La pandemia, claro. 2001, o sea, la recesión 98-2001 también fue muy fuerte. Mirá. Una Pero eso caída- es importante, ¿no? Porque a veces se hablaba, ¿no? Ahí en diciembre, enero 24, de la recesión. La recesión en diciembre de 2023 ya había empezado hace un año y medio. Claro. ¿no? Y se terminó en 3 meses. En Bueno, marzo de hecho, 2024. en 2024 cayó menos la actividad que en 2023, con plan platita Sí, y exactamente. mucho con menos de lo Farro, todo. esperado, ¿no? El promedio 24. Fumándose la uno y reserva, pico, todo. ¿no? El promedio fue, claro, 1.3 y entre punta, o sea, diciembre 24 contra diciembre 23. Básicamente fue más 6. reventando la tarjeta, digamos. Sí. Reventaron todo y Claro. igual se cayó menos. Perdón Y lo que te- importante de esto, y Sí. con esto cierro, es que marzo, propio de la incertidumbre de la salida del nuevo esquema cambiario, Sí. la salida del cepo, la actividad había caído 1.9. Bueno, en abril, por lo menos los datos preliminares nos indican que se recuperó 1.9. O sea, prácticamente todo lo que había caído en marzo. Claro. Eso es lo importante, digamos. Yo tengo una pregunta más para acá, para la muchachada. Este dato que salió del 7.7, ¿no? Casi Sí. 8%. Interanual.
uno podría, entiendo que no, digamos, pero lo pregunto desde la ignorancia nuevamente, ¿podría ya estimar, digamos, cuánto va a crecer Argentina en todo el año, digamos, y decir, bueno, Argentina en 2025 creció tanto? Se puede decir que vamos a crecer, no sé, qué sé yo, al 6, al 8. Tipo inferior a una tendencia. Porque esto es lo que está creciendo ahora, digamos, ¿ok? ¿Eso se puede estimar? ¿Podemos decir que va a estar en torno a esto o todavía es imposible de saber? No, obviamente eso está muy influido por la base de comparación, ¿no? Claro. A partir de hecho, el piso del nivel de actividad fue marzo 24. A partir de ahí empezó a crecer. Claro. Con lo cual ahora vamos a estar comparando contra meses que estuvieron más arriba. Claro. Con lo cual hay que esperar, ¿no? Todavía los números para tener cuál podría ser el cierre del año. Ok. Bueno, pero las estimaciones privadas están en torno a 5%. Piso, ¿no? Totalmente. piso 5. Totalmente. Las estimaciones privadas, ¿no? Perdón, Anulo Mufa. anulo Mufa en el chat. Me quedé con algo que dijiste, Juan. ¿Es tan así que están tirando los libros de economía en algunas partes porque no están pudiendo seguir el paso o el ritmo de lo que está pasando en Argentina? Yo lo primero que te digo es, yo los conozco desde el sector privado, y Sí. vengo del sector privado. Lo primero que tuvimos que tirar fueron los presupuestos del año 2024 a la basura, porque todos los que estábamos presupuestando a fines del 2023, ni el más optimista de todos los directores generales, CFOs de la República Argentina pudo imaginar el cambio económico. Nadie, absolutamente nadie. Nivel de actividad, tipo de cambio, inflación. Le erraron en todo, le erramos en todo. ¿Está bien? Salimos mucho mejor de lo que imaginábamos. Y hoy creo que se está generando algo para mí muy significativo, que es que estamos logrando estos niveles de crecimiento, estamos logrando estos niveles de actividad sin resignar las tres anclas. Y creo que ese es el secreto. Estamos cambiando las cosas de fondo de una vez por todas. Y Juan ordenando la micro, ¿no? Sí, eso es, mirá, acá tengo. A ver, ¿qué onda eso de la micro, No, che? imprimimos. A ver. Hoy me puse a mirar. A mí me molesta mucho cuando dicen no hacemos nada por la micro. No, para un poco. Claro. Yo vengo de la micro, toda mi vida estuve con la ¿Qué micro. es la micro, muchachos? Les pregunto, porque por ahí están... La Hay micro, gordos Pablos y gordos Danes del otro lado que también quieren saberlo. A ver. a ver, la micro es la economía mirada en, digamos, cuando le hace foco a actividades puntuales. Cuando vos mirás la economía real. Lo primero que me gustaría que los chicos hay que contarles es que tenemos un ministro que se mete en la micro, que se junta todos los miércoles con el equipo de producción a ver medida por medida qué es lo que vamos a hacer para generar, para mantener nivel de actividad, para bajar costos, para abrir la economía. En Sí. todo. Recibimos un desastre. Yo me acuerdo en diciembre, antes de entrar al gobierno, que nos imaginábamos cómo hacíamos para arreglar que debíamos 55.000 palos a proveedores del exterior. Tremendo. Estaba cortada la cadena de pago. Si vos tenés cortada la cadena de pago y el 80% de lo que vos importás son insumos, ¿qué significa? Que si a vos te cortan la cadena de pagos y vos no te recibís más esos insumos, no producís más. Ese es el lío que recibimos. Después empezamos a... Yo digo que el Estado es como una cebolla, son capas y capas y capas y capas y capas de regulación. No terminás más. Hace 70 años que estos pibes están intentando ver cómo nos la complican. Sí. Entonces, creo que por primera vez y por decisión del presidente de la Nación, que eso es lo más importante, se tomó la decisión de simplificarle la vida a los argentinos, hacerle las cosas más fáciles para poder laburar. Y eso hoy se traduce en esto, en 20 páginas de regulaciones. No les voy a aburrir, pero en la Argentina teníamos prohibido hasta exportar corte de carne. Teníamos fideicomisos para administrar el aceite de soja. Está loco. Éramos soviéticos, posta que éramos soviéticos. Total. sí, sí. Bueno, teníamos precio mínimo en la yerba, por ejemplo. Sí, a ver, había un órgano que decidía cuántas hectáreas podía sembrar de yerba. Sí, sí, sí. Y creo que lo que es peor es que un núcleo grande de la Argentina estaba acostumbrada. Lo naturalizó eso. Lo naturalizó, era un síndrome de Estocolmo general de la sociedad, Sí, claro. donde en algunos lugares todavía hoy sigue. Vos tenés un gobernador que te dice que está bien aplicarle 9% de ingresos brutos a la renta financiera y nunca se puso a pensar que sin financiamiento no hay inversión. Claro. Sin inversión no hay crecimiento. Y que quizás el mayor motor que tiene que tener la República Argentina para crecer en los próximos años es que como los chicos no le piden guita al Banco Central, como el Tesoro
no absorbe los pesos de la economía, esos pesos se prestan, eso es lo que va a fomentar el crecimiento. Ahora bien, este tipo te lo graba y no se da cuenta que a quién le pone impuestos. Le pone impuestos a la empresa que tiene que salir a producir. Y a pagarle los impuestos que lo mantienen. Sí. Tal cual. No, pero Pero nunca se le cruzó por la cabeza, porque seguramente nunca laburó, de decir, che, monstruo, Sí. si vos me pones impuestos al crédito, esos impuestos que van al crédito, en definitiva, lo que van a hacer es que yo saque menos crédito para producir menos, voy a tener menos Claro. bienes, voy a tener menos competencia, a la Perdón, gente Claro. le van a llegar las Perdón, cosas más y- caras. y me seguís aumentando los impuestos y va a llegar un punto en que no te los pago más y me voy del país. Pero Chau. subís tanto los Vendo impuestos. todo y me voy a la mierda. Pero subís tanto los impuestos que no te los pagan. Claro. no, aparte que inclusive termina siendo hasta contraproducente para el señor feudal de la provincia. ¿Me entendés? O sea, el argumento Son aparte tan mandriles es, que es no lo ven. ridículo, porque él Claro, dice, sí. yo tengo que cobrarle a la actividad financiera que estoy en contra, lo cual es una barbaridad decir eso. O sea, no Es hay degenerado ningún fiscal. país que se pueda desarrollar sin un mercado financiero y de capitales, ninguno. sí. No hay nada más igualador de las oportunidades de la gente que el crédito. Digamos, la diferencia entre un profesional en Argentina y uno en Estados Unidos es que cuando se recibe el profesional en Estados Unidos, aparte de si vos querés tener un salario real más alto, Sí. es que el tipo puede sacar un crédito para comprarse una casa, para comprarse un auto, Para ponerse un consultorio. o para poner su consultorio, para hacer lo que quiera. Sí, Y señor. acá no, porque el Estado se robaba el ahorro del sector privado. Entonces, Feli, es peor. pero lo que está diciendo es, yo grabo al sector financiero, lo cual lo único que hace es trasladar ese costo a la tasa, haciendo que la tasa sea más alta y más inaccesible para el que quiere sacar el crédito, y después doy el crédito yo al sector productivo. No hay nada más ineficiente que eso. ¿Qué mejor que el sector privado para hacer ese macheo entre el inversor o el que toma el crédito y el que lo da? O sea, no tiene ningún sentido ese argumento, ninguno. Cuando vemos... Marta, Sería mejor decir, no, cobro ingresos brutos a la actividad financiera porque quiero solventar los gastos de mi provincia, los gastos públicos, ¿no? Los gastos estatales. Ese sería un argumento mucho más válido que decir eso. Queda mucho peor. O sea, digamos, creo que ni Kicillof diría una cosa así. No sé, No lo subestimes. no lo subestime. Puede Acordate ser, que pero creo que tuvo un pero kiosco y la lo fundió. realidad es que es gravísimo lo que dijo. Sí, fue verdad que... Juan, ibas a decir algo. Eso lo dice siempre no, Moreno. Lo que quería decir es, cuando vos ves la suba de inversión en bienes de capitales, la suba en el crecimiento de la venta de autos, la suba en lo que es todo lo que son transacciones inmobiliarias, te vas a dar cuenta que tienen un denominador común, es el acceso al crédito. Y todo eso es laburo de la gente. ¿Sabes lo que significa para alguien? Le contaba a los chicos, yo estaba almorzando con mis hijos. Tener acceso a una vivienda. A mí me comprabas un jean en 24 cuotas y tenía que garpar un departamento contado. Era una locura. La Argentina era un país que no se podía vivir. Todo al revés. Todo al revés. Claro. Entonces, lo que te permiten estas variables es volver a la normalidad. Pero para volver a la normalidad, como dijo Feli, el ministro Toto lo dijo un día y estuvo espectacular. Vos empezás a laburar en IBM en Argentina y empezás a laburar en IBM en Chile. No te digo Estados Unidos. Sí. El tipo a los 3 meses en Chile se compró un departamento y un auto. Acá tiene que esperar 30 años para comprarse el departamento y ahorrar cada peso para los 3 años Doy comprar fe un auto. porque trabajé en IBM Pero- y en los 3 meses no me compré ni el auto ni el departamento. Pero aparte como más allá, digamos, de... Por supuesto que son bienes que hacen, digamos, a la productividad y a la felicidad, ¿no? De los seres humanos, que al fin y al cabo, bueno, es algo que está en la Constitución de Estados Unidos, ¿viste? La persecución de la felicidad de los hombres. Bueno, hoy The vi Pursuit un of tuit- Happiness. vi un Más tuit allá- de Mayra Arena diciendo, Sí. che, ¿me cuentan un poco cómo es el tema de los créditos hipotecarios? ¿Entendés? O Sí. sea, estaría bueno que esa Se viene. estaría bueno que esa gente conecte también que Claro. eso es fruto del plan de estabilización. Claro, pero yo te lo pongo desde mi antigua profesión, ¿no? Por ejemplo, vos sos médico, te chupaste una residencia en diagnóstico por imagen y querés hacer ecografía. Te tenés que comprar un ecógrafo. Claro. De mínima lo tenés que alquilar. Claro. ¿Qué médico que recién sale, digamos, de la facultad o del hospital de que hizo la residencia que cobraba 2 mangos? Porque encima ahora te tiran esa también. Cuando yo fui residente en la época de Alberto y el sueldo era de $300 en términos reales. O sea, a mí no me la contaron, ¿eh? Claro. Había que Sí. salir a buscar otro laburo para poder pagar el alquiler.
Totalmente. Y tenés que comprarte un ecógrafo. ¿Cómo haces? Son impagables, ¿Cómo ¿no? haces? ¿Cómo haces? No sé cuándo está un ecógrafo, son equipos caros, sobre todo los de última generación, pero... y por ahí te sacás un crédito y te ahorrás, viste, qué sé yo, 10 años de tu vida de tener que ser empleado por ahí de otro ecografista y de tener que andar pidiendo de garrón, digamos, y aumentás tu productividad. Pero pegás un salto pero fíjate una cosa. logarítmico, digamos, en tu productividad. ¿Cómo se ¿me entendés? piensan que hacen? Automáticamente aumentás Sí, tu sí. productividad y después empezás a ganar más, podés invertir en tu consultorio, después, qué sé yo, te En terminás poniendo empleados. una clínica. Claro, te Pero- pones una clínica, después invertís, o sea, pedís Sí, otro claro. crédito y te pones un hospital, no sé, vas avanzando en la vida. O sea, es así. Sí, claro. ¿Cómo te Y al pensás- mismo tiempo beneficiando a la gente cómo que se- necesita de digamos, el servicio de servicio de medicina. que le hagan una ecografía. ¿Cómo se piensan que hace YPF, Pampa Energía o todas las empresas grandes petroleras para invertir en vaca muerta y hacer que la macro sea más estable y la matriz productiva pegue un salto? O sea, pide un crédito para hacer esa inversión. Obviamente, después el banco o el sindicato de bancos que le da el crédito tiene que analizar si es productivo, digamos, si va a poder devolver ese crédito. Pero, o sea, esa mega inversión también es con crédito. Digamos, así funciona el mundo. O sea, no es que YPF ahorra 20 años de caja y ahí hace el oleoducto. O sea, no funciona así. El crédito agiliza, básicamente. Claro, obviamente. O sea, no hay nada más pro producción y pro baja de pobreza que el crédito. Igual el mandril no lo entiende eso. Pero esa es la razón, el ministro lo explica muy bien, por las cuales los otros países no hicieron lo que hizo Argentina. No es gratis hacer populismo. Y te choreaste las FJP en el camino, Entonces, ¿no? claro, Entonces sí. Pequeño detalle. te agarraste y te manoteaste el lugar natural que puede generar crédito de largo plazo, que es el ahorro. Mataste el ahorro y el crédito. Mataste el ahorro y el crédito. Entonces, cuando te dicen, te dejaron las 7 plagas. Y entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir un país del cual te quitaron los fundamentals más importantes para reconstruirlo. Por eso los números que ves son impresionantes. Ustedes no saben el daño que le hizo el kirchnerismo al afanarse las AFJP. Ustedes no saben lo que es. O sea, chorearon es ahorros. terrible, porque ahora los bancos dieron un montón de créditos hipotecarios, pero aún siguen siendo pocos para lo que requiere nuestra economía. Sí. Pero los bancos, para poder seguir dando créditos hipotecarios, necesitan descargar, aunque sea una fracción del crédito. O sea, agarrar las hipotecas, hacerle un bono y vendérselo a alguien, ¿no? ¿Quiénes son los principales compradores o el comprador natural de ese bono de hipotecas? Bueno, justamente los fondos de largo plazo, los fondos de pensión. O sea, la misma gente que saca una hipoteca dice, bueno, me compro un bono porque me cubro ante mi misma hipoteca. Tengo un hedge natural contra esa hipoteca que yo saqué. Sí. Y hoy no hay. O sea, no existe, porque el kirchnerismo se lo afanó. O sea, en Chile, una persona que ahorra toda su vida se retira con un monto súper considerable de dinero. ¿Y a dónde está toda esa guita? No, desapareció. La quemaron. La quemaron. 5 La millones quemaron. la tiene la hija de Cristina. Sí, y la Un quemaron. par en la plebe máximo. En campañas políticas. Otra se la tomó Massa. O sea, en pagar 5% de lo que valía la luz. O sea, todas esas cosas hicieron que se fumen en pipa los ahorros de la gente. Sí, las rutas que no existen. El déficit fiscal, digamos, de los últimos años se financió de algún lado, parte se financió con eso. Pero lo importante es entender que la gente, creo que es la primera vez que tenemos un presidente que logra hacerle entender a la gente que esto es virtuoso Claro. y que esto les vuelve a ellos de alguna manera en recuperación del salario, en acceso al crédito. Y creo que nosotros tenemos que un poco seguir con esa línea y explicarles que las barbaridades que hicieron en los últimos 50 años nos dejaron en diciembre de 2023. Sí, señor. Y hay que tener en cuenta que muchas veces hoy perdemos conciencia, porque el argentino se olvida fácil, del desastre que le daste. Y das por natural un montón de cosas que no son naturales. Por eso, como dice siempre el Halcón, no hay que naturalizar el presidente que tenemos. No hay que darlo por sentado. No, claro. Por un lado es un milagro. Como te dijo Fede el otro día. O Sí, sea, claro. el milagro es el presidente. No, y estas cosas también que lentamente, como en la historia del sapo, digamos, que lo hierven a fuego lento y por eso no salta, que siempre la comentaba el presidente Javier Milei,
es que los argentinos creo que no se daban cuenta de que estábamos cada vez avanzando lentamente hacia un régimen de características soviéticas, como vos decís. Te paraba la caminera en la ruta con 400.000 pesos y... flaco, ¿de dónde sacaste esto? Era noticia, me acuerdo. Sí, sí. Salían noticias, lo frenaron, ¿viste? Estaba con 400.000 Yendo a Tucumán, el chabón, en la ruta, 400.000 pesos. ¿Viste? Y en términos reales eran $500, ¿me entendés? Era menos que una Play. Claro. Y parecíamos, ¿viste? El tema de ir al súper. Un delirio. No poder gastar más de un monto. Tickets. Cortar los tickets. Es- El tema de comprarte un auto y tener que pedirle a tus vecinos que te hagan transferencias a tu cuenta para poder justificar el pago del auto. O ir al vos me súper, contaste comprar los mutuos. poco y no lo que querés. ¿Eh? Vos me contaste la de los mutuos. Tenía que hacer 3 mutuos para agarrar y justificar que te estabas comprando un auto. Sí, claro, 3 le pasó a mi préstamos. suegro, le pasó a mi Por suegro. eso, a tu suegro. Sí. Lo que es más Que loco- elaboró en una empresa de gas toda su vida, el chabón en blanco. Por eso, y que pagó un montón de impuestos Pagó en el una camino. bocha de impuestos. Una bocha, y el único que quiso hacer es proteger su ahorro guardando Claro. lo que lo podía proteger. Además, Pero- ¿sabes qué es otra cosa buena en el crédito? Que va a hacer que mucha gente se formalice, porque para pedir un crédito necesitas tener un track record, ¿no? Ujú. O sea, le van a pagar más impuestos a Juan y nosotros con los impuestos que va a cobrar Juan vamos a poder bajar más impuestos. Che, que ganas de Entonces- sacar un préstamo. Ahí todo el círculo virtuoso que eso implica, ¿no? Sí, también tenemos que... Ahí hay una parte... Voy a pasar un chivo de arca. A ver. Sí. Creo que también hay que ayudar a entender que la gente se fue a la informalidad porque no tenía ningún incentivo para ser formal, como dijo Felipe. ¿Cuál es el incentivo que vos tenés para ser formal afuera? Primero, que los impuestos te vuelven de alguna determinada manera, y aparte porque vos tenés que construir tu historia crediticia. ¿Por Claro. qué? Porque tu historia crediticia te permite el crédito. determina, como bien dijiste, tu futuro. ¿Por qué? Porque vos no tenés que laburar 35 años para comprarte el tomógrafo, sino Exacto. que vos podés recibirte, pedirte un crédito, pagarlo a 20 años, con el fruto de tu laburo, comprarte el tomógrafo, te fue bien, y por ahí compraste otro, y por ahí armaste una clínica, y siempre eso lo hiciste construyendo tu pase a tu futuro. Exacto. O sea, en Te otros ter- países cuidan la historia, la historia crediticia, digamos. Sí. La Sí. cuidás tanto que la historia crediticia define la casa que vivís, el auto que te comprás, pero muchas veces la educación de tus hijos también. Porque vos Exactamente. pagás la educación de tus hijos con un crédito. Claro, y acá nadie le daba bola a eso. No le daba bola porque no había moneda, por un lado, y segundo, porque no tenías los incentivos correctos. Entonces, lo que estamos intentando hacer es devolverle a la gente la sensación, al menos la posibilidad de sentir que Arca no es un organismo que lo persigue. Sí. Y de ser dueños de su propio destino. Exactamente. Como vos decís, para mí el efecto mariposa que te da el poder acceder a un crédito para invertir, para poder mejorar tu laburo, para aumentar tu productividad, es infinito, es incalculable para adelante. Define la educación de tus hijos, define el bienestar de tu familia, quizá de tus nietos. O sea, es un cambio de vida total para la gente eso. Y un país con la cantidad Sí. de emprendedores que tiene la Argentina, multiplicarlo por 1000. Imagínate el pobre tipo que tiene una cosechadora. Una cosechadora vale 300, 400 lucas. Sí. La tiene que pagar contado, es el único país del mundo, no existe. En serio, Claro, no existe. No podés. No existe. Entonces, imagínate las posibilidades que podría haber tenido el campo en la República Argentina si tenía acceso al crédito para poder tecnificarse. Bueno, creo que esas son las oportunidades que le estamos dando a la gente y que mucha gente las está empezando a valorar. En Expo Agro fueron 3.000 millones de dólares en crédito en maquinaria agrícola. Bueno, saca esos números de 2023, deben ser 200 palos. Bueno, esa es la diferencia. Total. Si querés andar poniéndome la PPT, así pasamos alguna Ah, la presentación del ministro. del ministro, la masterclass. Programa Económico Argentino. A ver, pásala. Bueno, esto, nada, creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Es el déficit, cómo pasó superávit. El programa rompió la médula de la inercia inflacionaria. Digamos una hiper. Sí. Paralelo a la caída de la inflación, despegó el crecimiento económico. Claro. Derribó Sí. el mito que solamente se podía bajar la inflación enfriando la economía. Claro, Y no yendo fue una así. media recesión. Mega falso. Bueno, esto son datos oficiales, por eso pusimos el 38, pero quedó un poco desactualizado y está más cerca de 33, ¿no, Marto? Sí, estamos 32. en la zona de 32, 31. Son todas estimaciones, ¿no? De pobreza, Digo, ¿no? de pobreza. Igual,
es interesante porque vieron que ahora andan con el verso de que bajó la pobreza, pero empeoró la calidad de vida de las personas. Ah, sí, sí. Bueno, lo escuché. eso es falso. ¿Por No qué? puede bajar la pobreza y empeorar la calidad de vida de las personas. No tiene ningún sentido. Es una eso. afirmación de Mandril. Me pongo un abogado del diablo y te digo cuál es el argumento de los que Sí, ya esgrimen sé, esa que postura. tienen que pagar más servicios de luz, gas y que eso está subrepresentado en Que el eso IPC. no los hace pobres, pero empeora, digamos, la vida de la clase media y los pobres sí dejan de ser pobres, ¿ok? Eso es lo que dicen. No sé. A ver, Eso- explícame por qué no es. Eso no tiene ningún sentido. Y en realidad es al revés. Los que se benefician primero con una macro estabilizada, primero, está bien, los pobres salen de la pobreza, pero los que más se benefician son los profesionales y la clase media, justamente porque son los que pueden acceder al crédito. O sea, se pueden comprar una casa, se pueden comprar un auto que antes no podían. Maquinaria. Igual, Maqui- Feli, es totalmente contradictorio ese argumento. Ahora nos A están ver. corriendo con los dólares que se van porque la gente se va de viaje, porque tenemos récord de viajes. al Ah, sí, eso lo exterior. escuché también. Ahora se venía esa PPT. Pero por eso. Entonces, ¿Cómo es eso? nos va todo como el traste. A la clase media le va pésimo, pero nos quejamos de que se van de vacaciones a Brasil. No están mejor, ganan más en dólares, no ganan más $300, ganan Claro. 2 lucas, también tienen más acceso. Claro. Ellos andan con el verso de no, viste, te subió lo que tenías que pagar cuando, no sé, los restaurantes, ¿entendés? Sí. O sea, gano más en dólares, pero coso. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que hay cierto sector de la población que tal vez trabajaba para el exterior o lo que sea, tenía rentas en dólares o tiene dólares. Sí. Entonces, esa gente sí, obviamente, se vio perjudicada, entre comillas, por la estabilización. Igual No, oye, yo no sé si te diría, al menos de mi punto de vista, puedo estar equivocado, perjudicada, pero al menos dejó de ser beneficiada por la destrucción de la moneda argentina. Claro, Que era lo que pasaba antes. claro. O sea, Es decir, ahora no es que alguien lo está perjudicando, digamos, o está modificando el valor del dólar. El dólar vale. Digamos, Está en igualdad de condición para lo que vale más es el peso. claro. El- exactamente. Que a ellos no les convenía, digamos, que valga más porque cobraban en dólares, por una cuestión natural, digamos. El mecanismo, Lógica. el mecanismo de ajuste en una macro enferma es el dólar, Claro. es la devaluación. Y eso está empezando a cambiar. Y la gente ese chip lo está cambiando, ¿no? Ahora la competitividad se gana bajando costos financieros, bajando la inflación, bajando abriendo la impuestos, economía, teniendo abriendo la acceso, economía. sacando aranceles, teniendo acceso a determinados insumos. Pero hay una parte que también no podemos ser necios. Lo Sí. que cambió es la composición del consumo. Sí, Vos claro. antes decías, la gente no se compra, y la gente no se compra 12 pares de zapatillas porque prefiere comprarse un auto. Entonces vos ves que baja un determinado consumo, pero sube otro. ¿Pero O por la- qué? esa- Se reacomoda, digamos. La del Se alcohol, reacomoda. esa me imagino que la escuchaste, Juan, ¿no? La de la Que mamá la de gente, Feli. que la gente ya no consume tanto alcohol, se quejaban los cucas. Porque no ahorrás el alcohol, que era lo que hacías antes. Vos agarrabas, ibas al supermercado y te comprabas todo lo que querías que se iba a depreciar. Entonces te compraba cualquier cosa. ¿Por qué, Claro. Juan? ¿Dónde estaba el problema? ¿Qué era lo que te quemaba ahí? Te quemaban los pesos. Los sopes. A ver, yo lo tenía al doctor Furiase que me ayudaba a invertir los poquitos pesitos que teníamos, que teníamos que buscar cobertura y había que hacer una ingeniería. Tenías que ser un mago para entender cómo tomabas una cobertura financiera para poder pensar cómo producir la temporada que viene. Claro. Y tenías Y mil a tipos Fede que era complicado entenderle. me costó un montón. Pero la realidad es que vos tenías pensado y tenías una cantidad de gente laburando en una compañía productiva que estaba pensando en esa cantidad de variables que no tenían nada que ver con lo que hacías y no tenían nada que ver con la producción, porque era lo que te determinaba el éxito o no de tu compañía. O sea que vos podías hacer zapatillas, podías hacer azúcar, podías, no sé, hacer válvulas y te determinaba el negocio La si decisión la embocabas financiera. o no la embocabas con la decisión financiera. Claro. Bueno, la predictibilidad, lo que te da este plan económico, es que a vos te permite Hacer planificar. estimaciones. Planificar. En la Argentina no planificabas. Si vos le embocabas con el tipo de cambio, si vos podías tomar una cobertura o eras amigo del tipo que te firmaba la licencia de importación, no te importaba nada. Claro. Y de nuevo, comprabas un paquete, ibas al supermercado y pagabas en 5 cuotas. En ese Creo sentido. que también hay un componente psicológico de resentimiento en el tema de la gente que se va afuera, viste, de vacaciones y que haces gastándote llevándotela afuera, Resentimiento fugándotela. cuca. Sí, sí, sí. Y lo más gracioso fue el verano pasado, los cucas desde Brasil
quejándose de lo Tremendo. mal que estaban por el gobierno y estaban en Camboriú, digamos, en la playa. ¿te acordás de eso? No, Bueno, eso fue increíble. Bueno, Bueno, sí. yo auguro que va a ser peor este verano, ahora el que viene. Van a llorar desde Miami. Ahora directamente va a ser... No se puede vivir. ¿No lo vieron al Vinimos video? a Miami a comprar porque no se puede vivir en Argentina. Claro, ¿No sí. lo vieron al video de Johnny Vial en el Mundial de Clubes? Una No. cuca gritándole que estaba en Miami y vos decías, loco, ¿dónde estás vos? Claro, boludo, ¿qué tal? Llevadero, Miami está el... Pero si vos ves el componente soy. del turismo que creció, es Sí. Chile y Brasil, básicamente. ¿Por qué? Bueno, Brasil tuvo una devaluación monstruosa, o sea, se fue de 5,5 el real a 6,3 y ahora volvió a 5,40. Sí. O sea, ya se puso un poquito más picante, ¿no? La caipirinha en Claro. Brasil. Y Chile, porque todavía hay diferencia muy, o sea, tenés diferencia muy grande de precios con electrónicos y ropa, que Sí. básicamente la gente va a hacer a comprar cosas afuera, a Chile. O sea, esas son las diferencias. Se está invirtiendo un poco eso. Bueno, acá Juan seguramente lo va a saber mejor, pero ese spread, digamos, que tenían por encima del precio de la ropa en Chile, ¿se ha achicado o no? Es lo que decía yo, de que bajamos aranceles, bajamos doble IVA a las importaciones, bajamos un montón de sobrecostos impositivos que ¿Doble hacían... IVA? ¿Cómo? ¿Doble IVA dijiste? Sí, teníamos doble IVA. digamos. ¿Cómo es eso? Y ¿Cómo es eso? pagabas 2 veces el IVA, lo que te llevaba a encarecer el costo de un producto importado en la Argentina. Pero también, ahí Marto, ayúdame vos con los números, porque el genio de los números es él, ¿qué porcentaje de lo que ingresa a la Argentina es producto terminado? Y lo que es bienes de consumo varía mes a mes, pero por ahí estás en un 15%. En un países de la región promedio más del 30%, con lo cual eso de que está lleno de producto importado no es verdad. El Claro, crecimiento tal cual. fuerte de la importación son bienes de capital. ¿Por qué? Porque el país está creciendo. Claro. Entonces vos comprás los bienes de capital que necesitas para generar la producción futura porque la gente está apostando al crecimiento del país y seguramente porque tiene acceso al crédito para poder comprar ese bien de capital y seguramente porque antes o eras amigo del tipo que te firmaba la CIRA o si no accedías Es una locura. está bien, al bien de capital. Sí. Y creo que ese es de nuevo, estamos dando las señales correctas para ir a ser un país lógico. Sí, señor. Me encanta porque a Marto es el maestro Yoda del grupo, ¿viste? Sí, Sí, Alguno tiene una duda de números, Marto. En la computadora. totalmente. Sí, 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 la Bueno, CPU. la PPT la hizo Marto, obviamente. Entonces el números. Marto gordo números. es clave. Marto es clave. Bueno, si querés, seguimos. ¿Querés que continuemos? Dale. Sí, sí. A ver si contesta algo Fede, ¿no? ¿Esto Bueno. qué es? Las exportaciones argentinas se centraron históricamente en la agricultura. Bueno, esto va acompañado de las que vienen a continuación. Sí. Ahí vieron 29 millones. Bueno, miren lo que va a ser la balanza de pagos de energía y minería en 2033. Esto contame, explícame un poquito qué es la balanza de pagos. La balanza, digamos, comercial, ¿cuánto exportan los sectores? Antes vimos Ok. el agro exporta alrededor de 30.000 millones de dólares por año. Sí. Bueno, en 2032-33 vamos a tener a energía y minería exportando montos similares a lo que exporta hoy el campo, ¿no? O sea, 52, 54 mil millones de dólares entre los dos, más o menos mitad cada uno. O sea, esto es lo que se viene para Argentina en los próximos años. Perdón, ¿esto es un cociente entre exportación versus importación o es Claro. exportación neta? Sí, sí. Ah, es el... Exportación neta, ¿no, Marto? Sí, sí. Exacto, Es exportación neta. Exportación menos importación, Ah, menos de los importación. sectores. Exacto. Claro. claro, bien. Pasa que energía, no sé, que... no- O sea, por ejemplo... Ya no hay nada. Por Es- ejemplo, para ponerte un ejemplo. Antes- Para entenderlo bien. Sí. El -1 de 2022 quiere decir que tuvimos que importar más de lo que exportamos. Importabas gas, sí, Importabas básicamente. gas. Listo. De hecho, la balanza energética estaba en menos 5.000 palos, más o menos, por año. Che, es una locura este Sí, gráfico. es una Es animalada. una locura, claro. Por eso digo, miren, o sea, si no hay esperanza para la Argentina que viene. Ah, Somos y- importadores ahora. Exportadores, digo. Claro, y si se acuerdan, siempre Barato. en los últimos años, cuando llegabas a junio, julio, agosto, era un problema la balanza comercial, ¿no? Porque por las importaciones de energía. Eso ya se terminó, digamos. Hoy estamos en superávit, ¿no? Ahí, como decía Feli, en solamente 2 años, mira, por ejemplo, comparando 2025 con 2023, Sí. estamos 10.000 millones de dólares en términos netos arriba, ¿no? Entre estos dos sectores.
y va a ser exponencial los próximos años. Por eso, o sea, los cucas que siguen diciendo, que se la pasan diciendo que faltan dólares en Argentina, bueno, ahora no van a faltar más Se dólares. vienen. Que igual no faltan dólares en Argentina. De hecho, lo habías comentado. que sobra es gana de robárselos y por eso no aparecen. Eso está Pero bueno. Somos uno de los países con más dólares del mundo. Faltan Escúchame. El día que no se los quieran robar vas a ver cómo aparecen. Pero bueno, pero seguí con la Sigamos. PPT. Pero esto es importante para el futuro. El futuro Ok. de Argentina es esto. Perfecto. ¿Esto? Esta Esto es es clave. espectacular. Esta explícala vos, Fede. Este es un poco lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? Sí. Este es un cuadro que muestra el incremento de la deuda. Esto es la deuda del Tesoro y del Banco Central. En el ciclo noviembre 19, noviembre 23, hubo un aumento de 156 mil millones de dólares. Eso es lo que aumentó la deuda del Tesoro Sí. y el Banco Central. En el periodo noviembre 23, mayo 25, con nuestra gestión, bajó 50 mil millones de dólares. Esto no es magia. Cuando tenés superávit fiscal, terminaste con el déficit cuasi fiscal del Banco Central y tenés una macro estable, baja la deuda. O sea, Entonces- los cucas que se la pasan diciendo que hablan de la deuda, qué sé yo, miren, aumentaron 50% la deuda en el último gobierno. En el gobierno de Alberto, Massa y Cristina, aumentaron 156 mil millones de dólares la deuda. Degenerados Que la fiscales. quieran esconder en el Banco Central o en otras entidades públicas no quiere decir que no hayan aumentado deuda. No, yo siento, viste, como si ellos percibieran que el Banco Central es mantequita, ¿viste? Claro. O sea, Lo tira para arriba. claro, el Tesoro le pide y después mantequita, después no le devuelva, ¿viste? No, eso no es deuda. Tiene ¿viste? la lógica de un Total, nene- emitimos. De un nene chiquito que te o dice sea, se imprimí. piensa que detonar el balance del central es gratis. Claro, Dios. Claro, Bueno, por porque algo son es mandriles, es ¿no? destruir la moneda, es generar inflación y pobreza. Entonces, lo importante Sí. en nuestro programa de estabilización, así como hubo desendeudamiento del Tesoro, del sector público, Sí. también, como tantas veces lo hablamos, al mismo tiempo, simultáneamente, se mejoró la hoja de balance del Banco Central, que es lo que tiene que ver con que el peso es más fuerte. Nuestra cantidad de pesos tiene mayor respaldo en dólares en el Banco Central. ¿Y eso qué implica? Un equilibrio con menor inflación y menor pobreza. Claro. Mejorar el balance del Banco Central y al mismo tiempo bajar la deuda es darle espacio para que el sector privado pueda crecer de manera sostenible y, obviamente, eso es gracias a que el Tesoro está haciendo un esfuerzo de ahorro. Claro. Yo ya no quiero más dólares. ¿Cómo vienen las bandas, muchachos? Espectacular las bandas. Las bandas, espectacular. No tenemos gráficos de las bandas igual, pero... No, bueno, en los últimos días... ¿Seguimos flotando? O... Sí, obvio, seguimos flotando. Se tocaron las bandas en algún momento? No, todavía no. Todavía no. Las bandas están... no, esa no la muestres. No sé si quedaba alguna otra. La que viene, que podemos ver el tema del déficit de cuenta La corriente que viene. y en relación a la flotación, esa es una muy buena. Sí, ahora hablamos de eso. Las bandas, el dólar viene flotando, el Banco Central no intervino, Sí. y hoy cerró en 1.230 el dólar. O sea, tuvo en cerca de abajo de 1.100, ahora está en 1.200, digamos, va flotando. Pero siempre está como ahí el... Bueno, sí. Aprendiendo a flotar, justamente. Heredamos un dólar de 1.100. ¿No? ¿Cómo de 1.100? Digamos, en el inicio de nuestra gestión, el dólar financiero era 1.100. Bueno, el dólar tal cual. Y en enero, febrero de 2024 estaba en 1.300 el dólar. Sí. Y hoy está en 1.200. Digo porque... ¿Con los Juca nos llegó a 1500? Casi, ¿no? Cerca de 1400. Sí, el Blue sí. Creo. El Blue se el llegó Blue. a operar en Sí, esos sí, niveles. Pero si lo ajustamos por inflación, Sí. esos picos de dólar en 2023 y 2022 Sí. equivalen a un dólar de hoy aproximadamente en 3.000. Ah, porque yo por ahí veo que el dólar sube 10 pesos y ya empiezan los agoreros del Pasamos del atraso apocalipsis, ¿viste? Se de viene. que el dólar estaba atrasado a Sí. que de pronto Sí, se sí, disparó, sí. hay corrida. Sí. O sea, literalmente hace 4 días el dólar estaba en 1.200, 1.180 y decían que era insostenible este atraso del tipo de cambio. Que un café en Recoleta salía, no sé, $50, que no Sí, se sí, puede sí, vivir sí. así y qué sé yo. 40 pesos después te dicen que... Corrida. Que hay corrida. Ah, bueno. O sea, Lo es soy, una locura. pero eso, ¿sabes qué lo es dice? una locura. O sea, estamos hablando de un dólar No, más no, bajo nombres. que el de febrero de 2024. No, los cucas iba a decir. Ah, sí, sí. ¿Sabés qué me hizo acordar? El de que les conté el programa,
el Cuca de mierda ese del programa del local de computadoras, Sí. que me dijo que vendía, no sé, de un kilo de osobuco a 50.000 pesos. Casi le rompo la Bueno, puerta un boludo, o portazo. sea, pongámonos a vender osobuco, entonces. Sucio, ¿De qué nos mentiroso. estamos perdiendo? Pero hacen eso, te mienten, te inflan los precios. ¿De qué nos estamos perdiendo, boludo? Para generarte la sensación de malestar a vos. Sí, Justo no. a vos. encima, Aparte a mí, que sos aparte- un psicópata. Si le fui a pedir un joystick al tipo y me viene a hablar de osobuco. Agarré, le pegó un portazo, me fue la mierda. Ojalá se funda. Sigamos. ¿Cuánto levantás, Juan, si te pones a vender osobuco a 50.000 pesos el kilo? No, olvidaste. Cambio 6 generaciones de clase social. Olvidate, los nietos están No salvados. levantás ni un mango, esa es la verdad igual. No le vendés a nadie, boludo. ¿Qué haces? Ah, no, obvio, es falso. Dios. Eso la mentira hacen los cucas. A ver. Pero de nuevo es el síndrome de Estocolmo. Sí, No entendemos el término flotar. claro. Ese es el punto. No estamos acostumbrados a vivir en libertad. Claro. Y eso es lo que nos tenemos que aprender a digamos, a entender que estamos viviendo en un régimen distinto. El Estado no digita los precios, el Estado no digita qué tiene que hacer tu compañía, el Estado no digita el dólar. sí. Es un cambio de era. Ahora, lo importante de todo esto es que el dólar está Como una fluctuando. persona que estuvo secuestrada, viste, sin ver la luz del sol y salís y empezás a ver, a descubrir el mundo, loco. Claro. Y hay Es gente impresionante. que tiene la percepción de que si no tenés un dólar de hiperinflación, o sea, está todo caro y no se puede vivir así. O sea, no. No, o sea, el daño que nos hicieron. boludo. esta es la realidad. ¿Qué iba a decir? ¿Tenés algo más del gráfico o no? Sí, ahí ese A ver. gráfico lo... Ahí, Fede, si querés ¿Esto qué es? comentar un poquito de esto. Ah, bueno, este es un cuadro que armamos para entender un poco. Se está hablando mucho de el déficit de cuenta corriente. No sé si lo escucharon. De mi Como, vida. como una señal Perdón, de alerta. Perdón, que ahí en el chat dicen, Darín, dame la totalidad de los osobuco. Demasiado barato. Muy bueno. De salón, vamos. Entonces, bueno, se está hablando mucho del déficit de cuenta corriente con una connotación de, bueno, esto es sostenible o no, puede generar algún problema. Dijimos, ¿qué es el déficit de cuenta corriente? El déficit de cuenta corriente está manifestando que la economía, el gasto doméstico de la economía, lo que se está gastando en consumo, inversión doméstica, supera el ingreso. O que la inversión supera el ahorro. Eso es lo que manifiesta un déficit de cuenta corriente. Entonces, alguien tiene que poner la diferencia entre lo que está gastando más la economía de lo que ingresa o de lo que está invirtiendo más de lo que ahorra localmente. Esa diferencia, ¿quién la financia? El sector externo. Ese es el déficit de cuenta corriente que se está generando. ¿Cuál es el tema? O la pregunta es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Por qué se hace mucho problema la academia, los economistas locales? Porque históricamente, en el kirchnerismo o en otros gobiernos, ese déficit de cuenta corriente era insostenible. ¿Por qué? Porque se financiaba ¿cómo? Con pérdida de reservas del Banco Central. Sí. Porque era la contrapartida, ¿quién era el que estaba gastando? El sector público. Claro. Con déficit fiscal, que lo financiaba con deuda o con emisión monetaria, eso generaba un dólar, digamos, un atraso artificial del tipo de cambio, y obviamente eso iba generando ese déficit de cuenta corriente que iba comiendo las reservas del Banco Central. Claro. Entonces eso sí era insostenible. En ese contexto, nosotros abrimos un poquito el panorama y comparamos crisis cambiarias generadas por el déficit de cuenta corriente en otras experiencias del mundo, ¿no? Mirá. Entendiendo que tenemos, el ministro de Economía es un gran estudioso Sí. de las crisis cambiarias en los mercados emergentes, lo mismo que el viceministro Daza, que también estudió mucho las crisis emergentes Claro, y otros países. Ellos cuando trabajaban en el sector privado, cuando eran más jóvenes, vivieron todas estas crisis y las estudiaron a fondo. Claro. O sea, eran las cosas más importantes. Obviamente que en Argentina, que vivimos como si fuésemos la Unión Soviética prácticamente, Sí. o sea, nunca vimos este tipo de crisis, pero seguí, Fede. A ver. Pues entonces ahí tenemos crisis cambiaria. Chile 1982, México con el tequila 94, Malasia, Tailandia 95-96, Brasil 99, Irlanda 2008, Grecia 2008, Portugal 2009. Son experiencias donde hubo un déficit de cuenta corriente que generó una crisis cambiaria. ¿Y cuál es el denominador común? Fíjense que en la mayoría de los casos, esos déficits de cuenta corriente, primero que son muy altos. Estamos hablando de 6, 8, 9, 12% del producto. Sí. Hay un nivel muy alto de déficit de cuenta corriente.
¿Cuál es hoy lo que se está estimando de déficit de cuenta corriente para Argentina? Marto, lo sabrás mucho mejor, entre 1,5 y 2 puntos del producto, a lo sumo. Una ganga. Entonces, Nada. ahí hay una gran diferencia. El nivel de los episodios de crisis cambiaria por déficit de cuenta corriente son arriba de 6-7 puntos. Después, fíjense el resultado fiscal financiero que había coexistiendo con ese déficit de cuenta corriente. En la mayoría de los países era la contrapartida, ese déficit de cuenta corriente, ¿de qué? De un déficit fiscal. Es decir, ese exceso de gasto que tenía la economía sobre los ingresos lo estaba generando ¿quién? El déficit fiscal, no el sector privado. Y eso tiene mucho que ver. No era una cuestión entre privados, sino que manifestaba una crisis desde el lado fiscal, que además metía ruido en el tipo de cambio, porque cuando el déficit fiscal lo financias con emisión o con deuda, es como que estás atrasando artificialmente el tipo de cambio, y eso obviamente no es sostenible. Y por otro lado, en la tercera columna, donde miramos qué régimen cambiario había en esos episodios de crisis cambiarias, en todos los casos había un tipo de cambio fijo. Sobre todo en los casos interesantes, ¿no? Como son Tailandia y Malasia, que son las experiencias de déficit de cuenta corriente, que no tenían un problema fiscal, tenían un tipo de cambio rígido, ¿no? Entonces eso hace una gran diferencia, porque hoy ¿qué tenemos? Hoy el dólar flota. Claro. Tenemos un tipo de cambio flotante. El déficit de cuenta corriente no está generado por el sector fiscal, sino por un exceso de inversión o de gasto del sector privado, en un contexto donde el dólar flota. Y entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión que se financia entre privados y que no le va comiendo reservas al Banco Central, como pasaba en los esquemas donde el tipo de cambio era fijo. Claro. Entonces ese déficit le iba comiendo dólares al Banco Central, sea porque lo está generando el déficit fiscal o, como en el caso de la experiencia de las crisis asiáticas, el propio sector privado. Por eso llegaban a niveles tan altos de déficit de cuenta corriente, porque como el tipo de cambio estaba fijo y iba contra reservas, eso te permitía llegar a un nivel insostenible de déficit de cuenta corriente. Entonces hoy Argentina... O sea, para tener una crisis de balanza de pagos tiene que tener un déficit de cuenta corriente monstruoso, en torno a los 7-9 puntos de déficit. Hoy tenemos entre 1,5 y 2. Paraguay tiene 4,5, para que se hagan una idea, y tiene Están bastante súper bien. estabilidad. Sí, Paraguay es un país que también necesita mucha inversión, ¿no? Obviamente. Por eso que tiene ese déficit. Y ahí hay un punto, que los niveles que tiene hoy de déficit Argentina los tiene creciendo Por eso. al 6-7%, ¿no? 5-6-7%. Digamos, tenemos muchos países en Latinoamérica que tienen niveles similares o incluso mayores, creciendo al Creciendo 2-3%, ¿no? Para traducirlo a Fede, que era parte de mi laburo anterior, estos niveles de déficit son un correlato de crecer del 7%. Exacto. Claro. ¿Está bien? Y va a ser imposible crecer al 7% si no tenés estos niveles de inversión. Para sostener estos niveles de inversión vas a tener que seguir importando bienes de capital. Eso te va a generar que esto probablemente se sostenga mientras seguimos creciendo con estos niveles. E impulsado por el sector privado, justamente. Y ese es el punto, está impulsado por El el que sector hace el privado. ahorro, el esfuerzo de ahorro ahora es el sector público. Y le da espacio para que el sector privado, empresas, familias, incrementen su consumo, su inversión de manera sostenible. En vez de gastarlo en impuestos para pagar eso. Exactamente. Y también Igual, a tu favor. el déficit de cuenta ¿Se lo corriente. entendió, eh? El déficit de cuenta corriente, ¿sabes lo que es? Es si vos agarrás los dólares que tenés en el colchón y los pones para invertir. Claro. Eso es déficit de cuenta corriente. Para que te des una Es idea. una manera de tener déficit de cuenta corriente sostenible, que es una buena noticia, como pasa ahora. Igual los Claro. cucas son fanáticos de los dólares, los tengas ahí juntando polvo. Y no Pero hagas pará, nada. poneme la pantallita, hacemos un resumen rápido. Para tener crisis de balanza de pagos tenés que tener déficit de cuenta corriente monstruoso, hoy no tenés. Resultado fiscal, déficit fiscal, hoy no tenés. Y régimen cambiario de tipo de cambio Muy rígido. fijo, que hoy no tenés. Entonces, estás más que tranquilo. Y una cosa más, que es, si no tuviese esta demanda de dólares, andás a ver a qué valor estaría el dólar hoy, que se quejan que el dólar está totalmente Que se puede haber que el peso disparado. está apreciado. Claro, No, si, al no, revés. si no hubiésemos tenido la gente yéndose a Brasil, imagínate, estaría en 900 hoy. Ah. Y mostrame la última, perdón, Oso, te robo unos minutos más, pero No pasa nada. esta es clave y esto es- tenemos que mostrarlo. Las diferencias con 2017. This time is different. ¿No te pasó, Pablo, que te dicen, Esta ya la viví. esta ya la vi, en 2017 pasó lo mismo, hubo 2 años buenos y después se fue todo al diablo? Sí, pero yo encontré un factor común de esos que me dicen eso.
Son todos pelotudos. Es totalmente diferente lo que está pasando ahora. Independientemente del nivel de lobotomización que puede tener esa gente, fíjense una cosa, ¿no? Las diferencias con 2017. Tenías el PBI del primer trimestre creciendo al 0,6 contra 5,8 de este año. El consumo privado creciendo al 2,9 contra 11,6 de ahora. La inversión creciendo al 5,7 contra 32 casi, como bien dijo Juan. Exportaciones al 0,9 contra 7,2 de ahora. Resultado fiscal financiero, que esta es clave, menos 6 casi había de déficit financiero. Hoy tenés más 0,3. Tomá. Resultado de cuenta corriente, ya más cercano a niveles insostenibles, menos 5 casi, contra 1,8 proyectado. Pasivos remunerados de 60.000 millones de dólares, hoy 0. A esta le agregaría que tenías vencimiento de deuda muchísimo más abultados del Tesoro también. Probablemente llegues los próximos 12 meses tenías 100.000 palos, ¿no? Algo así, seguramente 120.000 palos, contra hoy que es un monto mucho menor. Tipo de cambio real de 80 casi contra 97, tipo de cambio real bilateral, ¿no? Con el dólar. Y Riego País, ¿cuál es el único que estaba mejor que ahora? El Riego País, 4.10 contra hoy estaban niveles similares, 6.80. Ahora, vos venís de otro planeta, decís, che, ¿cuál país está mejor? Y decís, 2020, 2000, lo que es hoy 2025, el Riego País tendría que ser menos 200. Sí. ¿Cómo puede ser que esté en 6.80? Bueno, Eso es fácil. Hay cucas todavía. sí, pero Bueno. antes también había. No, bueno, pero ponele que vos hagas todo perfecto y el país sea un reloj suizo, vos vas a tener siempre un rezago de por lo menos 200 puntos de riesgo país, porque vos sabés que hay un mal latente ahí que son los cucas. Sí, y también esa experiencia de optimismo que no cumplió las expectativas generó que ciertos inversores hoy estén un poco más cautelosos a la hora de invertir en Argentina. Juan, La te lo puedo barbaridad, decir la en eso. barbaridad del Congreso también, ¿no? Lo de Sí. estos días. Pero, Lo de estos días lo hacen para voltearlo. claro. Claro. Es así. Que Pero- quieren ganar, desacreditar, digamos. Pegarle perder. al ancla fiscal. No, porque le quieren pegar al ancla fiscal. No hay otra explicación. Exacto. Los tipos buscan hacer daño, no hay ninguna otra explicación. Ellos saben que si presentan temas al Congreso que generan déficit fiscal. A nadie le importa a la gente. Entonces, no es lo les que yo digo, importa son a la los cucas. gente. Por eso, Ahora- pero ninguno tiene interés de decir, no, yo quiero aumentarle esto, le quiero dar guita a las universidades. Y después se la chorean cuando van a la universidad. Lo que quieren es aumentar el déficit. Entonces Fíjate, estuve 100% acertado. el Quieren riesgo voltear país al es cuca. gobierno para volver al Totalmente poder. de acuerdo. Fíjate. Un en gran el- analista, hay que No, sumarlo es a la un mesa. crack. Estudia Sí, la verdad siempre. que sí. Yo estoy Bueno, Pero muchachos, te digo una cosa. Sí. Fíjate cómo esto representa una oportunidad tremenda, porque con muchos mejores Totalmente. fundamentos, hoy hay un riesgo país mucho más alto. Es decir, en el gobierno de Macri, los inversores apostaron y después no hubo delivery esperado. Ahora es totalmente al revés. Los inversores están afuera y el gobierno demuestra con hechos macroeconómicos. Y eso representa, el lado positivo de eso, toda la oportunidad que hay para sacarle jugo a esa estabilización macro. ¿Puedo contar una cosa antes de irnos? Dale. Sí, obvio. A mí me tocó estar en el gobierno de 2017. Sí. Yo creo que una de las mayores diferencias es que cuando vos salías afuera en 2017 le ibas a contar una película de lo que ibas a hacer en los próximos 5 años. Ahora vos salís y vas a algún foro en el exterior y le contás lo que ya hiciste. Y son Excelente. sujetos a las expectativas de ellos, está Excelente. multiplicado por 4. No la pueden creer. Vos le decís, bajaste 5 puntos el déficit fiscal en un mes. Te mira el ministro de Economía de Francia y dice, no, monstruo, no es verdad. No, sí, pero 5 puntos, no lo pueden creer. Ellos tienen todo Sí, se lo una... está chamullando. No, ellos lo que te dicen es, están haciendo pueden traer una crisis social porque tienen que bajar el 0,5 en un Claro. año. Bueno. O 3 puntos en 5 años. Entonces, Ah. la Yo- profundidad del cambio de la República Argentina, hoy sos benchmark, sos faro en el mundo. Hay O sea, solo 5 países en Desde Lo la vi, perspectiva de lo- esos números, posta es una locura entonces la Argentina. Si para ellos 0,5 es un montón. bueno, muchachos, Lo vi en directo cuando la managing director del fondo le dijo al ministro de Economía, ustedes hicieron algo que era imposible en términos macroeconómicos.
Bueno, muchachos, Es que es un está muy milagro. interesante la conversación. La verdad que fue un programa muy ameno. Muchas gracias, Juancito, por venir. Muchas gracias. Está Grande, siempre Juancito. invitado al Vení programa, más seguido, Juan, al Sí, programa tiene que de venir más Gordo seguido, Pablo. Juan, Tal cual. Hay un comentario que te pide a vos que el Banco Central dice que en Neuquén da un curso de educación financiera para docentes y lo pueden hacer en Río Negro. Fíjate ese tema, Fede, Bueno, porque estuvo dale. insistente el muchacho. Me lo anoto. Yo les agradezco, pues está también la economía, me compré una placa de video. Bueno, te felicito. Ya tenés el monitor Y de el Mariano monitor que que te lo- regaló. Juan te bajó los Sí, impuestos. yo te Pero bajé eso los- porque Paga manejé... impuestos, Eso, gordo. eso bajó porque los te bajó, impuestos. Te bajé empezá a los pagar impuestos. algo igual. Te bajé los impuestos. No sabes botón. Escuchame, y aparte pues manejé bien la microeconomía y saqué el monitor bien. Bueno, muchas gracias por invitarnos, chicos. Un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá y bueno, un placer como siempre. Vamos a ver cuándo empezamos a sacar las 3 anclas de 2 horas por semana o 2 veces por semana, 1 hora. Ya, Fede, La mujer de lo Felipe van a Felipe. echar Pídale en permiso la al casa. jefe. Sí. Hay que pedirle permiso al jefe. Hay que también. elevar el pedido a Sí, las porque con cámaras. 1 hora nos quedamos cortos. Nos quedamos Fe- cortos siempre, loco. Bueno, La bata de joder. 2 Bueno, horas. amigos, quédense porque ya venimos con la misa y el especial de los peores crímenes del comunismo, ¿eh? No se lo pierdan. Ya Terrible. venimos, estamos con el profe Álvarez. Atentos, gordos, no se vayan. Chao, gente.